Quiero compartir con ustedes el tema acerca de Rennes le Chateau y su mensaje iniciático a través de Asmodeus, explicado en nuestro sendero templario, nuestro sendero iniciático. Este tema que propongo es tan rico que nos permite salir de una interpretación puramente religiosa o legendaria incluso, para poder entrar en una lectura simbólica iniciática, donde Asmodeo no es simplemente el demonio, sino una imagen del subconsciente profundo. Y los cuatro ángeles que están encima del Asmodeus podemos entender, o puede entenderse como una reinterpretación de la estructura interna del ser humano, concretamente el mapa de la estructura psíquica. Tomando como eje a nuestros maestros y hermanos mayores Dante Alighieri y Carl Gustav Jung, podríamos leer esa escena de esta manera. Asmodeo es el guardián de la sombra. En una lectura jungiana, Asmodeo puede representar la sombra, es decir, aquello que el ego rechaza, que reprime o teme reconocer. Pero la sombra no es únicamente maldad. Contiene los impulsos instintivos, los deseos no integrados, la energía vital incluso, y partes negadas de la personalidad. Jung planteaba que el camino de la individuación exige un encuentro con esa sombra. El hombre que no conoce su profundidad queda dominado por ella. El hombre que la integra transforma esa energía en conciencia. Así, Asmodeo es la base y podría simbolizar la fuerza oscura que sostiene la elevación espiritual. No está arriba, está abajo, quiere decir que es la raíz. Esto recuerda el descenso de Dante al Averno. Y como nos dice la Divina Comedia, antes de alcanzar el paraíso hay que atravesar ese infierno. El viaje espiritual comienza enfrentando precisamente lo inferior. Entonces, en la imagen que podemos ver, esos cuatro ángeles también representan la arquitectura del alma. Si tomamos los cuatro ángeles como estructura psíquica, podríamos relacionarlos con una idea cercana a Jung. Las cuatro funciones psicológicas fundamentales. El pensamiento, que es la base de la comprensión, la razón, el discernimiento. Tenemos el sentimiento, que es la base de los valores, la afectividad, el significado. La sensación, que es el cuerpo, la materia, la realidad concreta. La intuición, que es la visión interior, los símbolos, el lenguaje de los símbolos y la trascendencia también. Así, entonces los cuatro ángeles vendrían a ser como las fuerzas ordenadoras de la conciencia. Pero hay algo importante, ellos están encima de Asmodeo. La lectura iniciática nos diría que la conciencia humana se sostiene sobre la integración de su propia oscuridad. Aquí entendemos entonces la entropía mental, el proceso conocido como Ordo af Chao, es decir, el orden luego del caos. Porque hay que recordar que el estado natural de las cosas en el universo es el mismo caos. El ángel entonces no destruye al monstruo, lo domina mediante el equilibrio. Esto nos recuerda el arquetipo de San Miguel Arcángel, que por cierto también es nuestro patrón en la lucha espiritual. En relación con Dante tendríamos el descenso como iniciación. Dante no inicia su camino mirando hacia la luz. Inicia perdido en una selva oscura. La selva oscura puede interpretarse como el subconsciente, lo más interno de nosotros mismos, lo más oscuro, esa cara oculta de nuestra luna psicológica. Por eso es que ese viaje tiene tres etapas. El infierno, que es la confrontación con la sombra. El purgatorio, que es la transformación interior. Y luego el paraíso, que es la integración y unión con el principio superior. Asmodeo sería una figura equivalente a los guardianes del umbral, aquello que aparece y debe ser superado antes de pasar a un nivel superior de la conciencia. En muchas tradiciones iniciáticas, el iniciado encuentra primero el monstruo, porque el verdadero enemigo no está afuera, está adentro.
Y si analizamos el simbolismo vertical de toda la escultura, podemos encontrar una lectura muy poderosa. Arriba está lo celestial, los ángeles, la conciencia ordenada. Abajo está Asmodeo, lo instintivo, lo subterráneo. Pero la enseñanza profunda sería que ambos forman una unidad. La conciencia sin sombra se vuelve ingenua y la sombra sin conciencia se vuelve destructiva. La evolución requiere una unión. El ángel más Asmodeo es igual al individuo completo. Esto coincide mucho con Jung. La totalidad del ser humano no nace eliminando la oscuridad, sino integrándola a uno mismo. Y tenemos una lectura hermética, iniciática también, desde nuestro punto de vista templario. Y es que Asmodeo es el dragón interior que custodia el tesoro. Los 4 ángeles son las 4 columnas del templo interior. El iniciado no mata al dragón, aprende su lenguaje. La verdadera victoria es cuando aquello que parecía enemigo se convierte en fuerza consciente. Una frase que resume esta imagen sería: el hombre asciende hacia la luz cuando desciende primero al abismo de sí mismo. Entonces encontramos en la escultura de Rennes-le-Château, desde esta lectura simbólica, tendríamos una interpretación visual del proceso jungiano de individuación, el ser humano elevándose hacia lo espiritual mientras integra aquello que había negado con su propia profundidad. Por eso hay un lema inscrito en estas imágenes que dice: por este signo tú lo vencerás. ¿Cuál es este signo? La conciencia integrada. ¿Y a quién vas a vencer? A la sombra inconsciente. Es decir, el iniciado no vence a Asmodeo como fuerza externa o con la fuerza externa, sino mediante la transformación interior. ¿Y cuál es ese signo? Pues la cruz, la unión de los opuestos dentro de uno mismo: cielo, tierra, materia, espíritu, tiempo y espacio. ¿Cuál es la estructura psíquica que debemos entender aquí? El objetivo, que es la meta o el supraconsciente, el consciente, el inconsciente individual, el inconsciente colectivo y el subconsciente. Por eso los 4 ángeles están indicando el consciente, el inconsciente individual, el inconsciente colectivo y el subconsciente. Vemos ahí un proceso interesante de transformación interior.